Una frase que a mí me ha molestado, que dicen que hay una lucha por el derecho de la formación de las futuras generaciones, que hay una lucha por la formación de los niños. Y la frase me molesta por esto. No hay ninguna lucha. Apenas empezamos a luchar. Apenas empezamos a admitir en nuestra mente la idea de que hoy existe otra forma de educar a nuestros hijos. Por generaciones hemos admitido que sea el Estado, que sea la iglesia quien se encargue de formar a nuestros hijos. Y nunca lo hemos cuestionado. Y mandamos a nuestros hijos a la escuela porque eso es lo que siempre se ha hecho y porque eso es lo que hacen todas las personas. Ni siquiera lo cuestionamos, no nos detenemos un momento a pensar, ¿habrá otra forma? ¿Estará esto correcto? Simple y sencillamente hacemos las cosas porque los demás las hacen. Ahora, muchos consideran que la formación y la educación de sus hijos tiene que ser guiada por lo que fue su propia experiencia, buena o mala. Hay personas, especialmente en nuestra cultura, cada vez menos, pero cuando menos en mi generación sí era así, de muchos padres de familia que dicen, mi experiencia es que yo no tuve la oportunidad de terminar una carrera, no pude ir a la escuela, y yo lo mejor que puedo desear para mis hijos es que vayan a la escuela, que saquen un título profesional, que ellos sí puedan ser alguien en la vida, como si no fuéramos ya alguien en la vida. Algunos otros, por lo que ellos podrían considerar una buena experiencia, dicen, bueno, mira, yo fui a la escuela, yo soy médico, yo soy ingeniero, y yo quisiera que mis hijos también pudieran terminar una carrera, que tengan el honor de acabar una carrera profesional, que tengan un instrumento para conseguir un mejor trabajo y un mejor salario y una mejor calidad de vida. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es que mis hijos vayan a la escuela. La verdad es, y aquí empezamos a doler, aquí empieza a doler un poco la verdad, porque en la mayor parte de los casos, aún en las familias que profesan ser cristianas, hay una indiferencia al asunto de meditar, de considerar qué es la forma que debemos educar a nuestros hijos. Y es mucho más cómodo encontrar un sistema que nos quite a nosotros como padres la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Algunos hasta piensan, pues yo puedo pagar un colegio para que ahí eduquen a mi hijo. Porque la verdad yo no tengo mucho interés en educar a mis hijos. Yo estoy muy ocupado, mi función es otra en la familia, no educar a mis hijos. Y por eso voy con profesionales a los cuales les pago para que ellos eduquen a mis hijos. Y no es porque piensen que realmente tienen falta de capacidad, es porque más claramente, lo escuchamos vez tras vez en muchas personas, hay indiferencia hacia los hijos. Los hijos son considerados una carga. Los niños chiquitos son una molestia. Y en tanto que podamos alejarnos de nosotros como padres, nosotros podemos disfrutar la vida. Podemos disfrutar la reunión si los niños no están con nosotros. Podemos disfrutar las actividades si hay alguien que se está encargando de ellos. Y podemos disfrutar la vida si los mandamos a una escuela que entre más horas los entretenga, porque eso es lo que hacen las escuelas, entretener a los niños, para nosotros mejor. Hemos crecido en varias generaciones de personas que no fueron deseadas por sus padres, que crecieron con ese sentir de que yo soy una carga económica para papá y mamá, que mis padres se tuvieron que casar por mi culpa, que vine a ser un accidente en su planificación familiar. ¿Alguna vez han pensado cómo se desarrolla una persona con ese sentir?
Mi madre no quería tenerme. No fui deseado y fui considerado una carga económica en mi hogar. Y luego nos sorprendemos cómo está la sociedad. Pero hay en muchos un rechazo. La Escritura dice que los hijos son una bendición por parte de Dios, que son una herencia para nosotros. ¿Cuántos de ustedes considerarían una molestia que alguien viniera y les dijera, sabes que un tío lejano te dejó 10 millones de pesos? Y dice, oh, qué molestia, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Quién se podrá encargar de este dinero? Yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. Pues no pensaríamos así, ¿verdad? Pero al parecer hay este sentir, esta manera de pensar de la gente, del mundo, de la sociedad, que nos ha convencido que los hijos vienen a ser algo así como un mal necesario. La sanguijuela que va a succionar el presupuesto familiar. Eso no es lo que dice la Escritura. Y considerando lo que ha pasado a través de la historia con estas otras alternativas, habría muchas cosas que decir, pero quisiera puntualizar algunas de ellas. A veces pensamos, la escuela tradicional o la escuela o la educación oficial. Bueno, la realidad es que el sistema educativo que nosotros tenemos hoy en día no es tan nuevo ni fue tan extensivo en la historia de la humanidad como a veces queremos pensar. Tenemos algunos vestigios de esta idea de educación y de formación de las futuras generaciones en la historia. Quizá una de las primeras la encontramos entre los espartanos en los años 900 antes de Cristo, en donde los niños varones de 6 o 7 años eran separados de sus padres para iniciar un programa de educación, un programa de entrenamiento, principalmente militar y religioso, con el propósito de sostener la forma de vida, el Estado, el imperio. Y los niños eran separados de sus padres para entrar en esta escuela militarizada. Más o menos en el año 60 después de Cristo, un rabino, Joshua ben Kamla, comenzó con la idea de sacar a los niños de sus hogares para empezar a enseñarles principalmente religión. Y se constituyó una institución educativa judía. Aquí en México no nos quedamos tan atrás. La Triple Alianza del Imperio Azteca tenía sus escuelas y ellos tomaban a los niños en el año más o menos 1400, 1500 para educarlos en todas las artes y conocimientos que hasta ese momento ellos tenían, sumamente enfocados a la religión y a la guerra. Así comenzaron las primeras instituciones educativas fuera del hogar, pero por siglos la educación de una generación estaba en casa con sus padres, bien o mal, pero en casa con sus padres. Estas iniciativas que hubo a través de la historia, que fueron remodelándose hasta que encontramos a Horace Mann, que es considerado el padre de la escuela establecida como sistema, y el primero que puso por escrito un currículum, es decir, una lista de las asignaturas, de los temas que los educandos iban a cubrir. Este asunto de currículum es bien interesante, tanto por lo que incluye el currículum, la lista de cosas que van a aprender los niños, como por lo que excluye. Y esa inclusión y esa exclusión no estaba en el control de los padres, estaba en control de la institución educativa, que posteriormente vino a estar bajo el control del Estado.
es lo que nosotros estamos viviendo aquí ahora en México. La reforma educativa define las cosas que se van a incluir en el currículum y las cosas que se van a excluir. Y hablando de exclusión, aquí en México, en 1857, se determinó para la educación el concepto de la laicidad. ¿Qué es esto? La laicidad estrictamente quiere decir que se va a quitar a la religión de la educación formal de las escuelas. Un asunto que tenía que ver con el movimiento político y social que vivía el país, con una religión monopolizadora en nuestro país, que no solamente monopolizaba la escuela, sino que tenía propiedades, tenía influencia política y muchas otras cosas, y de ahí nace la laicidad. Ahora, cuando nosotros venimos y hablamos de la Biblia, hay un concepto que es sumamente importante y que es muy complicado por nuestra cultura entender. Y voy a tratar de explicarlo, pero para explicarlo necesito poner un sencillo ejemplo con un voluntario de aquí a quien yo no conozca. Un voluntario que quisiera pasar, no va a tener que decir nada, no se preocupen, es un par de minutos. ¿Algún voluntario que quiera pasar aquí conmigo al frente? Nomás uno, no sé, amontonen. Pásale, no te conozco, ¿verdad? Me gusta que sea alguien que no conozca, podría ser alguien que sí conociera, pero para enfatizar el ejemplo me gusta que sea alguien que no conozco. ¿Cuál es tu nombre? Edrey, yo soy Josué. Mucho gusto, Edrey. Edrey Robles nos acompaña aquí. Ahora, ¿qué les parece que yo me olvido de mi conferencia y dedico los siguientes minutos para explicarles a todos ustedes acerca de la vida de Edrey Robles? ¿Sí? Y no solamente ocupo todos los minutos de mi conferencia, pero los minutos de la conferencia que sigue, y de la que sigue, y de la que sigue. Todo para explicarles quién es Edrey y explicarles qué es lo que a él le gusta, qué es lo que no le gusta, a qué se dedica, cuáles son sus planes futuros y todo esto. Bueno, quizá al principio ustedes escuchen con cierta atención, pero va a llegar un momento en que va a decir, oye Josué, estás diciendo cosas que ni siquiera son ciertas. Ni siquiera lo conoces. Además, no te trajimos aquí para que hablaras de Edrey. La conferencia se llama ¿Por qué la Biblia? ¿Y por qué estás hablando de Edrey? Y quizá yo un poquito molestos, algunos de ustedes, a lo mejor mi hermano Gerson, con todo lo que me aprecia, diría, ¿sabes qué, José? Ven para acá. Y del brazo me tomaría y me sacaría por aquí esa puerta. Por favor, ese no era el plan. Creo que algunos de ustedes hasta aplaudirían una acción así, ¿verdad? Pues porque el conferencista se dedicó a hablar de Edrey, ni siquiera lo conoce. Y no es que haya ninguna cosa mala en Edrey, pero no venimos a eso, ¿verdad? Entonces, después de que me tomaron a mí y me sacaron por aquella puerta y me excluyeron completamente de la conferencia, ¿qué les parece que entonces agarran también a Edrey y lo agarran del brazo y lo sacan también por esa puerta? Y algunos dirán, no, espera un momento. Sacar a Josué, que se puso a hablar y hablar y hablar de una persona que ni siquiera conoce, pues yo creo que eso está bien, porque no venimos a eso, a esta conferencia. Pero ¿por qué sacan a Edrey? ¿Qué culpa tiene él? Era nomás un voluntario que pasó aquí. ¿Por qué lo excluyen de la conferencia? El concepto de laicidad es correcto, porque excluye a la religión de la educación. Pero la pregunta es, ¿se dieron cuenta que cuando iniciaron con esos programas de estudio también excluyeron a Dios? Y dejaron a Dios fuera del currículum, y dejaron a Dios no solamente fuera, sino estricta y definidamente prohibido a Dios entrar en la educación. Muchas gracias, Edrey. No te vas a ir. Ahora, el concepto aquí es importante, porque la mayoría de la gente piensa que la Biblia y Dios necesariamente tienen que ver con religión. Y vamos, es una cuestión de conceptos. Pero podemos entender esto, podemos entender que la religión, cualquiera que sea, aunque haya algunas excepciones, pero la religión cualquiera que sea es un esfuerzo del hombre
por llegar a Dios. La religión intenta, en su conocimiento, en su amplia sabiduría humana, hacer un boceto, describir cómo es Dios. Y por eso hay tantas religiones, porque el hombre dice, no, yo pienso que a Dios lo que le gusta es esto, yo pienso que Dios es así, no, yo pienso que Dios es así. Aún las religiones más primitivas es el esfuerzo del hombre por religarse con Dios. ¿Qué no encontramos nosotros en la Biblia? En la Biblia no encontramos nosotros eso. La Biblia es la revelación de Dios. Aquí no encontramos el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Encontramos el esfuerzo de Dios por alcanzarnos a nosotros. Desde ese punto de vista, el mensaje del Evangelio del Reino de Jesucristo es contrario a las religiones. Porque mientras las religiones son el intento humano por alcanzar a Dios, el Evangelio de Jesucristo es el efectivo camino para llevarnos a Dios. Los que fueron a la escuela pública todavía se acuerdan de sus clases de física, se acuerdan de sus clases de vectores. La religión es un vector que empieza aquí y va hacia allá y jamás llega. El Señor Jesucristo es un vector que empieza allá y viene aquí y llega y es efectivo para llevarnos a Dios. ¿Es eso una religión? La multitud de las religiones demuestra su ineficacia. El mensaje de la Biblia no es un mensaje de una religión, es el mensaje de Dios para cada ser humano en este mundo. Es el camino para llevarnos a Dios. Pero los movimientos políticos sociales dijeron, vamos a sacar a la religión de la educación, pero sacaron también a Dios de la educación. Y los cristianos no dijimos nada. Nos quedamos callados, aunque conocemos Proverbios 21:30 que dice, no hay conocimiento, ni consejo, ni inteligencia contra Dios. Los más grandes científicos a través de la historia de la humanidad han sido personas que creen en Dios. Isaac Newton, él mismo, demeritaba su trabajo como científico, decía, lo único que hago es encontrar la lógica, la ciencia, el diseño, la ingeniería que hay detrás en la creación de un Dios que la creó. No hay conocimiento, ni ciencia, ni consejo contra Dios. Pero nuestros sistemas educativos dejaron fuera a Dios y no dijimos nada. Y no solamente dejaron fuera a Dios en el currículum, sino que empezaron a incluir existencialismo como filosofía, evolucionismo como ciencia, materialismo como fin de la vida. Y no dijimos nada. Hasta ahora, cuando esa bestia que se creó en un sistema educativo ateo empieza a mostrar sus colmillos y quiere enseñar a nuestros hijos que pueden escoger su sexualidad, su género, es cuando todo el mundo se asombra y se espanta y dice, pero ¿cómo es posible? No podemos estar de acuerdo con eso. Pero estuviste de acuerdo cuando sacaron a Dios. Estuviste de acuerdo cuando te enseñaron a pensar que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es hasta ahora que aún personas que ni siquiera creen en Dios, que ni siquiera conocen la Biblia, dicen, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela. Y muchas familias cristianas dicen, ¿por qué no? Siempre lo hemos hecho, vamos a seguirlo haciendo. Esas son las alternativas que nos enseña el mundo. Ahora, ¿por qué, si nosotros podemos reconocer lo malo de todos estos sistemas, por qué vamos a regresar a la Biblia? Vamos a regresar a la Biblia por tres cosas les quiero proponer esta mañana.
Vamos a regresar a la Biblia. Porque hay un fracaso, porque hay un diseño y porque hay un plan. Y ya hablamos un poquito acerca del fracaso. Primer punto de los 3. Sí, dice ahí en Jeremías 16:12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y aquí Jeremías describe algo que es completamente innegable en la historia actual de nuestra sociedad, de nuestra sociedad. En tanto que en tecnología, en ciencia, en conocimiento, el avance humano es exponencial, en moralidad y en espiritualidad la sociedad va para abajo y cada generación es peor que la anterior. Moralmente, espiritualmente, cada generación, en términos generales, cada generación es peor. Y dice, nosotros hemos hecho peor que nuestros padres y vamos para abajo. ¿Y por qué es esto? Dice, porque hemos andado cada uno de nosotros en la imaginación de nuestro malvado corazón. Nosotros solos hemos estado pensando y creando situaciones y conceptos para la formación de las generaciones. Y ahora tenemos como nunca ejércitos de pedagogos, de psicólogos, de especialistas. Pero ¿quién es quien está atendiendo a la voz de Dios? Dice, ustedes anduvieron tras los pensamientos de su malvado corazón y no me escucharon a mí. Hemos cerrado nuestras Biblias. No sabemos lo que Dios dice. Todavía creemos que ser cristiano significa tener ciertas actividades el domingo en la mañana y algún día entre semana. Una religión. Cristianismo es una relación con el Señor Jesucristo, es una vida. Y eso es de lo que nos habla la palabra de Dios, pero no lo hemos escuchado. Hace un año, por iniciativa de mis hijos, tomamos un negocio que había iniciado mi suegro hace 49 años. Es una librería cristiana. Lo que se vende principalmente son Biblias. Y vendiendo Biblias en el último año me di cuenta de algo que yo no sabía. De vez en cuando regresa algún cliente y me dice, hermano, la Biblia que compré aquí con usted está defectuosa. Y digo, por favor, hermano, eso no es posible, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede estar defectuosa. Y luego me muestra que en el encuadernamiento, por ahí algunas páginas se encuadernaron al revés. Hay algunos que han venido y me dicen, es que esta Biblia está defectuosa porque no trae el libro del profeta Ageo. Otros vienen y me dicen, esta Biblia está defectuosa porque algunas páginas se doblaron incorrectamente y cuando los cortaron en la imprenta quedó mal cortada la página. Y efectivamente hay Biblias defectuosas. Y entonces me invadió una tremenda duda que me carcome el alma. Porque no sabía que esto existía. Me imaginaba que podría pasar, pero yo creo que como cada 3 meses alguien viene con una Biblia defectuosa a la librería. ¿Y saben cuál es la duda que me inquieta? ¿Cuántas Biblias habrá en nuestros hogares que están defectuosas, pero no nos hemos dado cuenta porque no la abrimos, porque no la leemos? Y si no la lees, nunca te vas a dar cuenta que en tu Biblia que compraste hace 10 años no traía el libro del profeta Ageo, o trae una página doblada, o una página está encuadernada al revés. No te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no la lees? La Biblia nada más está ahí para estar en el estante, cargarla el domingo al servicio y volver a regresarla al estante hasta el siguiente domingo.
no hemos oído la voz de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Escuchar qué es lo que Dios tiene que decir para que no se repita en la siguiente generación lo que Jeremías dice aquí. Para romper la tendencia general y levantar una generación que sea mejor que nosotros. Porque hemos fracasado. Y si no reconocemos que hemos fracasado, no vamos a ir muy lejos. Hemos fracasado en la educación de las generaciones. Ahora, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia nos da un diseño. La palabra de Dios es el manual de vida que Dios acompañó con la vida que nos dio a cada uno de nosotros. Son las instrucciones y las garantías. Aquí las tenemos. Estamos acostumbrados a comprar muchos artículos electrónicos, autos, aspiradoras, tostadoras de pan y muchas cosas, y cada uno de esos artículos viene con un instructivo. Compramos celulares así de delgaditos que vienen acompañados de unas instrucciones así de gruesas. Y si ustedes son como yo, lo que hacemos con los instructivos es tirarlo junto con la envoltura de lo que compramos y empezar a experimentar cómo se maneja este celular, a picarle a la lavadora automática para aprender cómo es que se lava la ropa. ¿Sí? Y no atendemos a los instructivos. Este es el instructivo de Dios para el matrimonio. Este es el instructivo de Dios para la familia. Este es el instructivo de Dios para la vida. No nada más para los domingos en la mañana. Este es el instructivo de Dios y no lo hemos atendido. Hay un diseño. No somos producto de la casualidad. Todo lo que es nuestra vida está bajo un maravilloso, ingenioso, de un ingeniero diseño. Y tenemos que saber en qué consiste eso. Dice la Escritura en el Salmo 139, es un salmo muy precioso. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos hizo a cada uno de nosotros, no somos producto de la casualidad. Y Dios nos hizo individuos únicos, diferentes, cada uno de nosotros. El Dios que te hizo a ti es el mismo Dios que hizo todos los cuerpos celestes en el universo. Y sabes una cosa, nadie sabe cuántas estrellas existen en el universo. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 15 que una estrella es diferente a otra en gloria. No hay dos estrellas iguales en el universo. Y supongo que aquí es como Torreón, que no tienen nevadas muy seguido. Allá tampoco. Pero tan solo allá mi hermano Kevin sí, en Colorado, tomar solamente en la mano un puñado de nieve de la que ha caído del cielo y tener la capacidad de un buen microscopio para ver cada uno de los cristales de los copos de nieve y encontrar que ninguno es igual a otro. Esta abundancia de la creatividad de Dios manifestada en un simple copo de nieve o en billones y billones de estrellas en el universo nos dice que Dios nos hizo a nosotros únicos, diferentes. Cada uno de nosotros, individuos. ¿Cómo podemos pensar que la educación de un niño o de los niños puede ser algo masivo? ¿Cómo podemos concebir que vamos a juntar 30, 40 o hasta 60 niños en un salón de clases y enseñarles algo, cualquier cosa que ustedes quieran, y que los 60 lo van a aprender igual, cuando cada uno de ellos es diferente? Hay un diseño por parte de Dios. Nunca vas a tener el dinero ni el lugar para mandar a tu hijo o a tu hija a una escuela en donde reconozcan, número uno, que cada uno de tus hijos y de tus hijas es un individuo totalmente diferente a los demás. Número dos, que les vayan a amar como tú les amas. Jamás lo vas a encontrar.
porque el diseño de Dios fue diferente para la educación de nuestros hijos. Y hay un plan. Hay un plan por parte de Dios. Hemos escuchado estadísticas. Los hijos educados en el hogar alcanzan niveles académicos por encima del promedio de todos los demás niños que son enviados a la escuela. Hay educados en el hogar que han rompido los récords, han roto los récords de entrar a la universidad y terminar con un título universitario. Es cierto. Ahora lo podemos decir, me gusta decirlo porque antes no lo podía decir, porque cuando nosotros empezamos apenas había unas cuantas familias, pero ahora lo puedo decir cabalmente y con pruebas en la mano. Los niños educados en el hogar son más sociables que los que son enviados a las escuelas. Ahora, ¿por eso vas a educar en el hogar? No, vas a educar en el hogar por lo que dice la Biblia. No nos interesa nada más un buen nivel académico, ni siquiera nos interesa nada más que sean sociables. Hay un plan de Dios para ti, para mí y para cada uno de nuestros hijos, y es mucho más elevado que llegar a ocupar un puesto importante en una gran compañía o tener casa propia y auto del año. Mucho más que eso. No tenemos nada en contra de los autos del año, no tenemos nada en contra de un gran conocimiento académico, pero el plan de Dios es mucho más grande que eso. Dice ahí en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que Dios tiene para tu hijo y tu hija, mucho más grande de lo que te puedo explicar. Hemos sido llamados a formar parte del proyecto más grandioso de toda la historia de la humanidad. Hemos sido llamados a levantar una generación que busca a Dios, que conoce a Dios y que ama a Dios. No para generar una religión fariseica con altos estándares morales, sino para levantar a una generación que por amor al Señor Jesucristo vive altos estándares morales. Y esta es la visión que queremos compartir con ustedes. Y quizá para algunas personas esta visión puede resultar muy etérea, utópica, aún abstracta. Pero quisiera terminar con algo esta mañana, esta conferencia. ¿Sabes? Las generaciones van cada vez peor. La sociedad cada vez está más corrompida. Y la razón de eso es porque la familia cada vez está más desintegrada. Dicen los sociólogos, vivimos una época de descomposición social. No sé cuántos años fueron a la universidad para llegar a esa conclusión, pero a esa conclusión llegan. Vivimos la época de la descomposición social. ¿Eso es cierto? Pero hay descomposición social porque la base de la sociedad es la familia. Y nos hemos esforzado por desintegrar, por desmembrar a la familia. Y hemos estado de acuerdo en desmembrar y desintegrar a la familia, ¿sabes por qué? Porque hay una descomposición en el individuo. La familia es la base de la sociedad, sí. Pero cada individuo que constituye la familia está en descomposición. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quisiera que por un momento dejaras de pensar en la educación de tus hijos. Quisiera que dejaras aún de pensar en la familia en este sentido. ¿Alguna vez en tu vida has llegado al punto de reconocer
que en tu vida personal hay un fracaso, que no has vivido de acuerdo a lo que Dios quisiera, que hay un vacío en tu vida y que puedes en aquellos momentos de honestidad reconocer que hay cosas de tu vida que no están bien y que quisieras dejar y que quisieras abandonar: la ira, la vanidad, la avaricia, la mentira, la inmoralidad, y no puedes. Y quieres seguir viviendo delante de los demás como que todo está bien, pero tú sabes que no está bien, que has fallado a tu cónyuge, que has fallado a tus hijos o que has fallado a tus padres, pero sobre todo que has fallado a Dios. La Escritura dice que si alguno cumple toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y dice, ¿por qué? Porque la ley no es un examen de la universidad en donde si sacas 18 preguntas bien de 20, pues sales con un grado sobresaliente, ¿verdad? La ley viene de un Dios santo, perfecto, puro, que no tolera el pecado, y es una persona. Y dice ahí Santiago, dice, se hace culpable de todos los mandamientos cuando ofende uno, porque el que dijo no matarás es el mismo que dijo no adulterarás. Ahora bien, si no matas pero adulteras, estás ofendiendo a la misma persona. ¿O qué hijo puede venir a decir a su padre: papá, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te entristeces de mi vida? Siempre he sacado buenas calificaciones, nunca he reprobado un año, nunca te he robado dinero, solamente consumo drogas, pero todo lo demás lo he hecho muy bien. El papá va a estar feliz, ¿verdad? No. ¿Cómo pues nosotros pensamos que Dios debe de estar feliz con mi vida porque solamente he hecho unos cuantos cosas mal, pero todas las demás las hago bien? Hemos ofendido a Dios, hemos fracasado en nuestra vida espiritual. Y si nunca en tu vida has llegado a ese punto, no has entendido el Evangelio. Los discípulos del Señor Jesús entran por una puerta que se llama quebrantamiento, arrepentimiento, reconocimiento de que hemos fallado, de que hemos fracasado y que necesitamos un Salvador. Y el Señor Jesús es ese gran Salvador. La Biblia nos dice que hubo un diseño por parte de Dios para salvarnos. No es nuestro. Puedes inventar todas las religiones que quieras, con buenas intenciones sin duda. Pero el diseño de Dios fue entregar a su propio Hijo para pagar por todas nuestras culpas. A algunos les gusta decir errores. Pagar por todos tus errores. Pagar por todas tus maldades. El precio justo que un Dios santo reclama por cada una de esas ofensas con que hemos estado en contra de Dios, en nuestras decisiones, chiquitas y grandes, en contra de Dios. Jesucristo, llegado el momento preciso, salió de Jerusalén y sobre el montículo de la calavera fue clavado en la cruz por mi pecado y el tuyo. Y pagó a saciedad la justicia de Dios por mis culpas y las tuyas. Ese es el diseño de Dios. Para que nosotros no tengamos que pagar lo que merecen nuestros pecados. Él lo pagó por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero también hay un plan. Y ese plan es que aquellos que hemos reconocido nuestro fracaso y que hemos reconocido y creído que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ahora vivamos para Él. Ahora nos presentemos dispuestos para que Él nos limpie, porque su salvación
no es nada más un boleto al cielo. Su salvación no es nada más librarnos del castigo del pecado. Él tiene el plan de librarnos de la potestad del pecado, de hacernos verdaderamente libres, de poder decir no a lo que antes no podíamos decir que no, y limpiarnos para que estemos en la condición correcta de poder vivir eternamente con Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios tiene un plan. Y por eso el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, para darnos el poder de vencer el pecado. Y un día seremos aún libres de la misma presencia del pecado. Este es un gran Salvador, porque pagó por mi castigo, porque tiene el poder de librarme de la potestad del pecado y porque un día me librará hasta de la misma presencia del pecado. Ese es el plan. Y todavía algunos se atreven a decir que esto es una religión, cuando es la obra más portentosa que haya visto todo el universo, y está delante de nosotros para que seamos parte de ella. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos juntos aquí darte gracias por tu palabra, y reconocemos que tu palabra es verdad, y reconocemos que si estamos aquí con ella es porque aún nos falta mucho a todos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que podamos ir reconociendo las cosas que tú quieres que hagamos y tomemos decisiones con convicción